Nuestros conferencistas, el pastor Sugel Michelén, el doctor David Garner, y como hay todo tipo de preguntas y hay muchas preguntas, tenemos también al pastor Juan José Pérez, de aquí de la Iglesia Bautista de la Gracia, y al doctor Bruce McDowell también, presidente del seminario, para que entre ellos se tiren la bola, decimos aquí, a ver quién responde. Vamos a comenzar con este panel de preguntas y respuestas. De todas maneras, permítanme orar. Padre Celestial, una vez más te pedimos la luz de tu palabra y la luz de tu Espíritu Santo para que a través de estas preguntas tú aclares nuestras inquietudes, respondas nuestras necesidades, animes nuestros corazones, instruyas nuestras mentes para estar mejor preparados. Y dale sabiduría y dale gracia a nuestros amados hermanos, pastores que van a responder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas preguntas, algunas generales, algunas muy específicas. Vamos primero con dos generales. ¿Cuáles son las posibles consecuencias para un creyente o para una iglesia que es ligera o negligente con la verdad del Evangelio y con la verdad de la Escritura? ¿Qué posibles consecuencias pueden sobrevenir? Alguien decía, perdón, creo que está apagado. 1, 2, 1, ¿se oye? There you Sí. go. Alguien decía que el evangelio normalmente se pierde en 4 generaciones. La primera generación abraza el evangelio, la segunda generación lo asume, es decir, da por sentado que ya la gente entiende el evangelio y por lo tanto no clarifica todo lo que tiene que ver con el evangelio. Entonces la tercera generación olvida el evangelio y la cuarta generación lo pervierte. Así que hermanos, el punto crítico está en esa segunda generación que lo presupone. Todavía no se ha desviado, pero presupone el evangelio. Yo creo que un gran peligro que tiene una iglesia que toma con ligereza la verdad es que va a terminar apostatando de la fe en el futuro. Tarde o temprano terminará apostatando de la fe. Pero lo segundo no tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el presente. Yo creo que el doctor Garner fue muy específico cuando habló de esa comisión que Cristo le dio a Pedro: alimenta mis ovejas. Y cómo nosotros podemos alimentar ahora, aquí en el presente, las ovejas de Cristo si no alimentamos a las ovejas con la palabra de Dios. Entonces el problema no es solo para el futuro, es que nosotros estamos ya haciéndole daño a la iglesia en el presente cuando no somos fieles a la encomienda que Dios nos ha dado de predicar la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces nosotros no podemos hacer esto simplemente como tomarlo con ligereza, porque la Biblia dice procúralo con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Así que hay un peligro para el presente, hay un peligro para el futuro. ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguien quiere añadir? Solo quiero añadir que cuando no se toma en serio la palabra, resulta en cosas muy prácticas de la vida de los miembros de la iglesia, en cómo respondemos al género que ya escuchaste, o a corrupción, o aborto, o muchas cosas éticas de la vida, porque no tiene fundación en la palabra de Dios. Es decir, responderíamos de manera muy secundaria o pragmática o secular. I have just a few things I might also add. También me gustaría añadir algunas cosas.
Historically, the church has understood that where you have the word faithfully preached, sacraments properly administered, and church discipline enacted, that you have a true church. Históricamente se ha entendido que donde se predica fielmente la palabra, se administra los sacramentos And discipline of the y la disciplina de la iglesia, that where those things are in place, there is a real and true church. que cuando estas cosas están puestas, ahí está la verdadera iglesia. But until Jesus comes, there will always be a mixture of truth and error, of sheep and goats within the church. Pero hasta que venga Jesucristo otra vez, siempre va a haber una mezcla entre el trigo y la cizaña. But it doesn't mean that because you heard a bad sermon that you are no longer a true church. Pero no significa que si usted escuchó un sermón no apropiado, que ya no seas una iglesia. And as a former pastor, I rejoice in that news. Y me regocija como un pastor en esas buenas noticias. But I will say this, that where there is no longer trust in God's word or appropriate application of the sacraments, that true church can become a false church, even a synagogue of Satan. Y a la misma vez puedo decirte que una iglesia que no esté predicando fielmente la palabra y aplicando los sacramentos está dirigiéndose para irse de piquete. So the stakes are serious. Entonces esto es serio. Bien, además de la ideología de género, ¿por qué otras razones, peligros, temas, situaciones que ustedes ven, se hace hoy en día más importante que nunca la defensa de la verdad? O sea, que la pregunta tiene que ver con qué cosas estamos enfrentando, por lo que hoy en día se hace más relevante, urgente, estar preparados para defender la verdad. Ya yo hablé mucho. Vamos, Juan José. Eso es tan fácil que hasta Juan José le puede responder. La verdad de Dios tiene que ver con toda la vida. De verdad, o sea, tratar de decir que es porque ahora estamos lidiando con el tema del aborto o el matrimonio homosexual o la ideología de género, yo creo que sería sobresimplificar esto. Porque en realidad la verdad de Dios tiene que ver con todo. No hay absolutamente nada que la verdad de Dios no toque de una manera directa. El Evangelio de Cristo, por eso hablamos de no sobresimplificar el Evangelio. El Evangelio de Cristo tiene que ver con un montón de cosas, con toda nuestra vida. Entonces, mis hermanos, si nosotros sacrificamos la verdad o no predicamos fielmente la verdad, estamos exponiendo a la iglesia a todo viento de doctrina. Todo lo que venga, la iglesia no tendrá murallas para poder defenderse. Y eso es precisamente lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4. Dios ha dado pastores y maestros para que equipen a los santos para la obra del ministerio, a fin de que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que usan para engañar las artimañas del error. Una iglesia que no predica fielmente las Escrituras o que no tiene claras las paredes doctrinales que componen las doctrinas claves de la iglesia, padece de sida espiritual o de sida teológico, tiene un síndrome de inmunodeficiencia adquirido, porque todos los virus teológicos se le van a pegar y van a hacerle daño a los hermanos y no van a poder crecer ni madurar conforme a la imagen de Cristo, en el caso de los creyentes. Pero hermanos, nosotros tenemos personas en las iglesias que creen que van camino al cielo y realmente van camino al infierno. Cuando no predicamos la verdad de una manera apropiada y clara, estamos exponiendo a estas personas a que sigan camino a una condenación eterna creyendo que son lo que no son. Eso es serio.
I would also add that it has always been urgent for the church to proclaim with prophetic voice in its given context. También vamos a añadir que es sumamente importante a través de la historia de que la iglesia tenga una voz profética. What is different now in the 21st century is the effect of global communications. Lo diferente ahora en el siglo XXI es el efecto de la comunicación global. So there is greater similarity in moral and cultural and political problems in the world today, arguably, than any time in history. O sea que hay muchas similitudes en las problemáticas que está pasando en este tiempo que ha pasado a través de la historia. But your context here in Santiago is different than mine in Philadelphia. Pero tu contexto acá en Santiago es muy diferente al mío en Filadelfia. And it is necessary for the church to speak with prophetic voice, faithfully articulating scripture to the need of the moment. Y es importante que la iglesia hable proféticamente y fiel predique la palabra en el momento. Muy bien. De paso, perdón Álvaro, me llamó la atención algo que dijo el doctor Garner acerca de cómo el Islam surge, porque en esa región la doctrina de la Trinidad no era claramente defendida. Y surge esta religión monoteísta, pero que al mismo tiempo es unitaria. Hermanos, nosotros podemos ver algo similar en el siglo XX. A finales del siglo XIX, la Iglesia de Cristo comenzó a recibir muchos ataques del liberalismo teológico y luego de la neo-ortodoxia. Pero ¿qué sucedió? Que muchos creyentes, en vez de salir a la arena pública a defender la verdad, a hacer una obra correcta de apologética, lo que hicieron fue replegarse. Y nosotros abandonamos las universidades, abandonamos todos los medios donde la verdad estaba siendo proclamada. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió lo que está pasando en el día de hoy. O sea, nosotros somos el producto de una generación que en su momento no presentó una respuesta intelectual y teológica clara de la verdad. De hecho, llegó una época en el siglo XX que muchos padres cristianos tenían el temor de que sus hijos fueran a la universidad para que no se perdieran. Y muchos padres pensaban, yo lo prefiero bruto pero piadoso. Y la pregunta es, ¿y realmente nosotros tenemos que hacer esa dicotomía entre la erudición y la piedad? ¿No deberíamos tener personas eruditas y piadosas a la vez en las iglesias que puedan articular la verdad y que puedan defender la verdad? Entonces nosotros vemos ahora el producto de lo que ha sucedido por una generación que en un momento dado se replegó en la defensa y en la proclamación de la verdad de Dios. Wow. Tengo una pregunta que voy a adelantar muy relacionada con eso. Es una pregunta caliente. ¿Qué declive, fallas, en qué áreas ustedes han visto en estos últimos años caer a la iglesia evangélica con respecto a su compromiso con la verdad, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, que puede ser diferente? ¿Se entendió la pregunta? Otra vez. ¿Qué descenso, declive, qué fallas o en qué áreas? In which way, in which areas? Okay. ¿Cómo ha estado perdiendo la batalla la iglesia en la defensa de la verdad y cómo? Bueno, entre iglesias evangélicos, muchos están en un dilema de cómo responder a la filosofía del género en cuanto a cristianos que dicen que soy verdadero cristiano, pero me identifico como un gay.
Aunque no lo practico, pero mi identidad es como gay, en vez de tener identidad en Cristo como persona cambiado por el Espíritu Santo. Entre algunos denominaciones evangélicos hay debates sobre ese tema. Y eso puede ir a caer más y más fuera de la palabra de Dios y su autoridad a las iglesias y personas que están confundidos sobre este punto. O sea que ya hay parte del cristianismo y de las iglesias que han caído en eso. Bueno, están en proceso. Están en proceso. Sí. Decía un teólogo español, José Grau, que una iglesia sin doctrina es como un árbol sin raíz. Pero también agregaba que una iglesia sin buenas obras es como un árbol sin fruto. Se supone que una iglesia sólidamente cimentada en la verdad debería ser fructífera, porque para eso nos crearon, para andar en buenas obras. Y entiendo desde mi perspectiva, soy el más joven aquí, que en el mundo evangélico hay a veces mucha teoría, pero el pastor Sugela, no sé si recordarán, hace un rato hablaba no solamente de predicar el evangelio, sino también de vivirlo. Cuando el emperador Juliano, el apóstata, quiso revivir el paganismo en Roma, ya era muy tarde, el cristianismo se había diseminado y la clave estuvo en que los cristianos se encargaron de los pobres y los enfermos. Entonces, particularmente creo que una de las áreas de declive de la iglesia contemporánea es que hemos dejado las buenas obras. Entendemos que la raíz es la doctrina, pero Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Hablamos del aborto, pero ¿qué opciones estamos presentando? Hablamos de ciertos grupos, pero ¿cómo estamos trabajando con ellos? ¿Cómo le estamos mostrando la luz de Cristo? Y digo esto porque Jesús dijo, dejen que sus obras brillen delante de ellos para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Entiendo que el tema de las buenas obras debe ser enfatizado tanto como la doctrina. La doctrina tiene que verse en buenos frutos. El mundo tiene que ver la luz de Jesús en nosotros. As you look at the history of the church, one of the leading features of liberalizing comes on the mission field. Cuando ves la historia de la iglesia, uno de los grandes problemas pasa en las misiones. At the end of the 20th century, the theologian from Princeton, B.B. Warfield, gave a lecture to a group of prospective missionaries. Al final del siglo XX, el teólogo B.B. Warfield dio una sección a unos estudiantes. And what he said in that lecture was this. And what he said, y lo que dijo fue esto. Aplauso para el traductor. I'll translate for him. He said that the greatest risk that a missionary faces when he goes to the field to convert the heathen is that he himself will be converted by the heathen. Y él dijo que el riesgo más grande que pasa un misionero que viene supuestamente a convertir al impío es que el impío lo convierta a él. One of the reasons for that is as you're sent to a place of unreached people, you often find them not ready to hear the truth. Una de las cosas por eso es que cuando lo mandan a un sitio, a un centro misionero, a un país misionero, las personas no están, el impío no está listo para recibir la verdad. And if you look at historic liberalism in the United States of America, it was driven by missions. Y si usted ve en la historia, el liberalismo en los Estados Unidos fue un impacto por las misiones. Because the missionaries would change their method and change their message in order to be more culturally relevant and gain the ear of their hearers. Porque los misioneros cambiaban sus métodos, cambiaban su doctrina para estar un poquito más contextualizados culturalmente. This has been accelerated by the discipline of contemporary missiology.
Y eso ha sido acelerado por la disciplina de la misiología contemporánea, where theology is actually subjugated to cultural relevance. donde la teología está subyugada a la revelencia cultural. Let me give you one illustration. Un ejemplo. In the context of Buddhist, Islam, and Hindu peoples, Entre el contexto de budismo, hinduismo y islam, since the 1980s, there has been this drive called the Insider Movement. desde los 80 hay un movimiento que le llamaban el movimiento de adentro, Insider Movement. And what the contemporary missiologists are telling those people in those places Y lo que el movimiento de los misiólogos contemporáneos le están diciendo is that you can stay a Muslim and follow Jesus as a Muslim. es que tú te puedes todavía ser un musulmán y mantenerte musulmán, pero también seguir a You Jesucristo. can stay a Hindu and follow Jesus as a Hindu. Que tú puedes mantenerte hindú y también ser un cristiano. Because once a Hindu, always a Hindu. Once a Muslim, always a Muslim. Porque ya que tú eres un hindú o un budista, siempre eres un budista. The o un most hindú. extreme forms of this, I have seen evangelical missionaries go and publicly convert to Islam in the mosque in the name of Jesus. Y la cosa se pone tan peor, a un tal extremos, de que los mismos misioneros terminan hasta convirtiéndose a Islam. So one of the great risks to the church is faithfulness in missions. Entonces uno de los riesgos más grandes de la iglesia es mantenerse fiel en el área de misiones. And it comes back to the subject matter of today's sessions. Y vuelve a lo que hablamos hoy. Will I trust in my ability to contextualize or trust in God's word and his spirit to do his work? Yo voy a confiar en mi propia habilidad o voy a confiar en la palabra de Dios. And it is essential that we contextualize, Y es esencial de que but contextualicemos, we must not call syncretism contextualization. pero no podemos llamar al sincretinismo contextualización. Amén. Una pregunta para todos los pastores de Santiago que estén aquí. ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentan los pastores pastoreando para que sus iglesias estén firmes en la verdad, para lograr ese resultado? ¿Qué dificultades, por qué a los pastores se les puede hacer tan difícil su trabajo para lograr esa meta? De Santiago, dijeron. ¿Vieron de Santiago? Después Santo Domingo. Pues. Bien, sí me gustaría adelantarme en eso, es decir, responder. Una de las cosas que veo como pastor, y sobre todo en esta generación, es que con todo este contexto de la globalización y de cómo la comunicación, o sea, ya nuestros hijos tienen acceso a tanta información, y todos los miembros de la iglesia, el problema es que si nuestros miembros solamente escucharan al pastor Sugel, eso sería una bendición. El asunto es qué están consumiendo. Como pastor, yo no pensé estar lidiando en el presente con personas que tienen ideas gnósticas, con hermanos, digo hermanos porque ¿verdad? Están luchando, no es que se han desviado, con personas que vienen con una nueva versión del son judaizantes prácticamente, porque ahora no sé qué es lo que pasa, que cualquier palabra que suena al hebreo ya le suena a santidad, y quieren ahora hacer un énfasis en traer fiestas judías y el sábado judío. Es increíble cómo los judaizantes están tomando fuerza. Lo pongo simplemente como ejemplo. Y así tengo una oveja que está yendo a una emisora adventista, pero ya no es simplemente la música, ya viene la teología. El punto es, claro, la iglesia necesita obviamente un púlpito robusto que enseñe la verdad y que les enseñe a discernir, porque se van a exponer a la información. Pero lamentablemente a veces se exponen a información, a mucha información, y vuelvo y repito, si solamente estuvieran huyendo del pastor Sugel, el pastor Miguel, el pastor Álvaro, estaríamos felices.
Pero ese es el problema, que no siempre es a ellos a quien escuchan. Y entonces de allá para acá vienen con una teoría, y ahora con este relativismo, este postmodernismo que ha invadido la iglesia, es una de las dificultades que a veces vemos. ¿Cuáles más pudieran añadir? Nosotros vivimos en una época muy individualista y en ese sentido cada cual se siente con derecho a creer lo que quiera. Las iglesias deberían tener una confesión de fe donde el miembro pueda articular qué es lo que él cree que la Biblia enseña acerca de las doctrinas más importantes. Pero como hoy día vivimos en ese individualismo, las personas piensan, tú no tienes derecho a juzgar lo que yo creo o lo que no creo. Pero la iglesia es una comunidad y es una comunidad de fe que tiene una palabra y esta palabra tiene sus doctrinas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la falta de una declaración clara, precisa de esas grandes doctrinas de las Escrituras que los miembros no son capaces de articular es lo que permite que todo ese tipo de cosas ocurran. Yo pienso que, igual que Juan José, viajando por América Latina, veo este movimiento judaizante como un verdadero peligro. Y como él dice, ahora ya no es Jesús, es Yeshua. Y como que eso suena más espiritual. Pero, señores, se llama Jesús en español. Yo no tengo que cambiar el nombre para que suene bien. El hecho de que la iglesia esté hoy celebrando la Pascua, tocando el shofar o tener una estrella de David en la iglesia es eliminar Efesios 2 de la Biblia. Dice que Cristo eliminó la pared intermedia de separación que separaba a los judíos de los gentiles. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando que los miembros no son capaces de discernir que todo eso es un error? Por un lado puede ser que el púlpito no sea fuerte de la iglesia, por eso es tan importante que prediquemos expositivamente las Escrituras, pero es posible que una iglesia tenga un púlpito fuerte y miembros que en su individualidad piensen, bueno, eso es lo que piensa el pastor, pero no es lo que pienso yo. Es que una confesión de fe no es, para poner un ejemplo, no es la confesión de fe del pastor, es la confesión de fe de la iglesia. Y es la confesión de fe que la iglesia debe abrazar. Si tú no crees en la confesión de fe que tiene esta iglesia, entonces tal vez deberías considerar buscar una iglesia diferente. O tal vez deberías, con un corazón humilde y enseñable, venir delante de tus pastores y decir: pastor, yo no estoy seguro de esta o aquella doctrina, pero ayúdame por favor. Nosotros somos una familia y, hermanos, la santificación es un proyecto de comunidad, no es un proyecto individualista. Yo creo que ese individualismo es lo que está haciendo mucho daño. Yo me quedo en mi casa, escucho YouTube, escojo como en el supermercado el predicador que yo quiero escuchar, la doctrina que yo quiero escuchar, pero esto no es un supermercado. Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esta es su palabra. ¿Tiene que ver eso, Pastor Sugel? El individualismo hace que en papel nuestra membresía sea formal, pero funcionalmente a la hora de la hora es muy individualista y muy diluida nuestra membresía, ¿verdad? Sí, por eso es que cada vez más hay personas que dicen: yo con Cristo todo, pero con la iglesia nada. Entonces profesan ser creyentes, pero no tienen el menor interés de formar parte de ninguna iglesia local. O sea, no ni siquiera que la membresía es de papel. Es que hay un montón de iglesias que no tienen membresía y hay un montón de personas que profesan ser creyentes que no tienen el menor interés de unirse a una iglesia local. Pero la iglesia es la niña de los ojos de Dios. Es la esposa del Cordero. Y por lo tanto, cuando yo digo con Cristo todo, con la iglesia nada, esa es una declaración que Cristo no acepta. Yo no me sentiría muy a gusto con una persona que me diga: Sugel, yo contigo voy hasta el fin del mundo, pero a tu esposa no la aguanto.
Bueno, vas a tener problema conmigo porque mi esposo y yo somos uno. Bueno, Cristo y su esposa son uno. No amar a la iglesia de Cristo es no amar a Cristo. Y la iglesia tiene dos manifestaciones, una universal y una local. Entonces no me digas que tú perteneces solo a la iglesia universal. Tú tienes que pertenecer a una iglesia local, con personas reales. Decía Miguel de Unamuno, el famoso filósofo español, no me hables de la humanidad, háblame del hombre. Porque es muy fácil amar a la humanidad. Lo difícil es amar al vecino. Lo difícil es amar a tu esposa. Lo difícil es amar al miembro de tu iglesia. Entonces, no hablemos de la humanidad, hablemos del hombre. La iglesia local está compuesta de hombres y mujeres reales, a quienes tenemos que amar en una forma concreta y real. Y pastores que no son perfectos y a los cuales también debemos reconocer su autoridad. No son ángeles. Dios pudo haber mandado ángeles para pastorear a su iglesia, pero mandó seres humanos. Cualificados, sí, pero seres humanos. Excelente. Dos preguntas de orientación práctica y después una para los directores de seminario. ¿Cómo debo referirme a una persona LGTBQ en términos de pronombres? ¿Y qué versículo me puede sugerir para mostrarle a esa persona la verdad de Cristo? Repítelo otra vez más despacio. ¿Cómo debo referirme a una persona LGTBQ en términos de pronombres? Sí, que la ley no esté metida, ¿no? Pero por ética me imagino que se referirá, o por respeto. ¿Hay que cambiarle los pronombres? No. Después, para hablarle de Cristo, ¿qué versículo me puede sugerir? Hermano, yo no quiero ser de verdad irónico en esto. De verdad, en serio, lo que voy a decir, por favor, no es irónico. Pero ya no solamente tenemos problema del transgénero, sino también del transespecie. O sea, hay personas que dicen, yo soy un gato atrapado en el cuerpo de un ser humano. Aquí es que no voy a ser irónico, pero ¿cómo nos referimos a esa persona? ¿Le decimos misu, misu, misu? ¿O le decimos señor, señora? O sea, ¿qué hacemos con eso? Miren, hermanos, una de las trampas en la que nosotros podemos caer es usar el lenguaje de la misma manera en que ellos están usando el lenguaje. Y esa es una trampa muy real para la iglesia. Por eso, de paso, yo hablo de ideología de género porque es el nombre que se le da a esa ideología. Pero cuando me refiero al sexo de una persona, yo no uso la palabra género. Yo uso la palabra sexo. No quiero caer en la trampa de usar esa palabra con el significado que ellos quieren darle. Sorry, Bruce. No, muy bien. Solo quería añadir que vemos en la creación que Dios creó hombre y mujer y son distintos, aunque los dos son iguales en su humanidad y creado igualmente en a la imagen de Dios. Sí. La otra parte es que Dios también, Él se revela como no hembra, pero nombre masculino, sí. Y hay personas que quieren derrumbar ese masculino de Dios, como se manifiesta en la Biblia, con algo neutral, algunos también haciendo a Dios como femenino, pero así no es en la Biblia. Aunque hay aspectos en que Dios, como una gallina con los pollitos, otras imágenes de cómo ama a su gente, pero mayormente siempre es como un hombre.
Muy bien. Lo voy a poner a modo de pregunta para reforzar, porque esto puede tener muchas implicaciones prácticas. Si la ideología está incorrecta, por lo tanto, el uso del lenguaje y la gramática está incorrecta. Asumir una puede ser asumir la otra. Pregunto, por lo tanto, ¿debo desechar también ese lenguaje? Pregunto, ¿me di a entender? A ver, la pregunta viene de si yo debo referirme a ellos con los términos, con los pronombres que ahora ellos quieren que uno diga. Eso está incorrecto porque la ideología, la verdad detrás de eso está incorrecto. Por lo tanto, debo desechar ambas cosas. Sí, el pronombre les que se está usando ahora, debemos usarlo. Es para referirnos a aquellos que dicen yo soy transgénero o tengo un género fluido. Porque ahora hay personas que pueden ser hombres por la mañana y mujeres en la tarde. Y neutros en la noche. Eso no es un chiste. Y por eso se usa les, que es un pronombre que abarca todo. ¿Debemos usar ese pronombre? No. Exacto. Muy bien. ¿Qué versículo me pueden sugerir, dice esta pregunta, para mostrarle a una persona LGBTQ la verdad de Cristo? Mira, yo creo que es difícil buscar un versículo específico porque en la Biblia no se estaba lidiando con el tema de la ideología de género. Sin embargo, yo pienso en un texto como 1 Corintios 6, que citamos hace un momento, donde Pablo habla de los que se echan con varones. Esa frase es interesante por varias razones. Los que se echan con varones, fíjense que también habla de los afeminados. Es el individuo que en una relación homosexual asume el papel del hombre, y el afeminado es el que en una relación homosexual asume el papel de mujer. Lo interesante de esa frase es que Pablo asume que aún que es el que asume el papel de hombre, se está echando con un varón. Pablo no le llama mujer, aunque sea un afeminado. Así que Pablo está reconociendo, él se está está teniendo relación sexual con un varón, aunque la esté usando como si fuera una mujer. Pero Pablo no compró esto aquí. Pablo le llama varón como quiera, y al individuo que se acuesta con este varón le llama los que se echan con varones, y usa un pronombre masculino. Si es que acaso te puedo citar un versículo bíblico. Pero el Evangelio hay que presentarlo de la misma manera a todos los pecadores. Yo diría también, en una de las exposiciones el pastor Sugel decía que el Evangelio es como un potente rayo de luz blanca, pero cuando pasa por el prisma puede verse toda su belleza, utilizando la ilustración. Por lo tanto, no es tan sencillo decir un versículo que voy a usar para evangelizar a la comunidad LGBTQ. Pero si hay un texto que veo que me combina varios elementos que yo podría utilizar, es precisamente Romanos 1. Combina primero el elemento de la verdad en una sociedad postmoderna. Dice, lo que de Dios se conoce, me gusta como lo pone la Biblia de las Américas, es evidente dentro de ellos. Que de la boca para afuera digan una cosa, pero de la boca para adentro es evidente dentro. Ahora, la injusticia está en que aunque ellos saben dentro cuál es la verdad, deciden retenerla de manera injusta. Y a la hora de emitir un razonamiento, prefieren cambiar lo que saben dentro por una mentira, que es lo que estamos viendo. Y ese tipo de intercambio oscuro de la verdad por la mentira lleva a cosas como la idolatría. Dice Pablo, cambiaron al Dios incorruptible por lo corruptible. Lleva a conductas degradantes como la que se ha mencionado, hombre con hombre, mujer con mujer, abandonando el uso natural.
Pero creo que ese texto contiene todos los elementos, porque en medio de un texto donde revela tanta oscuridad y tanta degradación, el pasaje que brilla es este. ¿Habrá esperanza para una persona así? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. De modo que ahí yo puedo ver el elemento de cómo la verdad es retenida, es cambiada, no solamente en teoría, también en la práctica, la verdad revelada, la verdad natural, y cómo eso lleva a conductas degradantes, pero la solución está en el Evangelio, que tiene el poder para salvar al pecador más degradado. De modo que creo que ese texto combina varios elementos, y por eso sería mi primera línea de evangelización. Claro, habría que, usando la palabra contextualizar con cuidado, aplicarlo o ejemplificar cada elemento de ese texto a cosas que puedan ser concretas para esa persona. Excelente, muy bueno. Varias preguntas, lamentablemente por cuestión de tiempo se nos van a tener que quedar. Una sola, parece sencilla, pero no lo es. Bruce, David, dice, ¿cómo sé que estoy en el seminario o instituto correcto? Parece simple, pero... El nombre por el nombre, mentira. If you go to Westminster Theological Seminary, you're going to the right place. Si tú vas al seminario teológico de Westminster, estás yendo al lugar correcto. Any seminary that is worth you attending believes God's word as inerrant, authoritative, and sufficient. Una de las marcas es que ese seminario va a creer en la palabra infalible y en la autoridad de las Escrituras. Do not spend a penny anywhere else. No gaste ni un centavo en ningún otro lugar. And the majority of seminaries in the West are a disaster. Y la mayoría de los seminarios en el oeste son un desastre. So my exhortation to you is only go to a place that will faithfully instruct you in God's holy word. Mi exhortación es que vayan a un lugar donde lo instruyan en la palabra de Dios. And in God's kind providence, we can still say that is true at Westminster Theological Seminary in our 94th year of existence. Y en la providencia soberana de Dios podemos decir en el año 94 de Westminster que somos ese seminario. And you can also say that in the 5th year of existence at Santiago Theological Seminary. Y también lo podemos decir en el 5º año de existencia en el Seminario Teológico de Santiago. And I say that for your own good, to protect your heart and to steward your calling. Y lo digo para proteger sus corazones y para ser un mayordomo de tu llamado. But I also don't want you spending your money and helping to advance ungodliness. Pero no quiero que estén gastando su plata en cosas que no son de Dios. Solo añadir que por eso que el Seminario Teológico de Santiago estamos en un partnership, asociación con el Seminario Westminster, que hemos traído a varios profesores de ese seminario para enseñar para nosotros, y estamos hablando de otras maneras de también tener asociación más cercana. Hombres fieles, dice 2 Timoteo 2. El pastor Juan José ha sido, todavía es, uno de nuestros profesores en soteriología, quien dirige también la Academia Ministerial de la Gracia. Tenemos mucho compañerismo, trabajamos mucho juntos. Cuando íbamos a abrir el seminario, yo me reuní con él para ver otras opciones de capacitación, ya que la Academia Ministerial tenía mayormente internos, estudiantes full internos, y hablábamos de cómo proveer otras vías de capacitación. De hecho, comenzamos 2016 un programa para
jóvenes que salen del colegio, le llamamos college, por 2 años. El pastor Juan José estuvo ahí de la mano con nosotros. Con otro grupo de pastores de aquí, de Santiago, hemos estado reuniéndonos, estudiando juntos nuestras declaraciones de fe, estudiando juntos opciones, temas, necesidades, programas para nuestros líderes, y trabajamos muy de cerca pidiéndole a Dios que nos haga más fieles y cada vez más comprometidos con su palabra y poder brindarla de la mejor manera, de la manera más libre. Y Dios ha sido muy bueno y muy generoso con nosotros, proveyendo la academia, proveyendo el seminario de Santiago de manera muchas veces hasta gratuita o muy accesible. Dios ha mirado con un gran favor esta isla, esta nación, igual en Santo Domingo. Este es un país muy privilegiado y yo animo a que aprovechemos todo lo que Dios nos está dando. Pastores, muchísimas gracias. Démosle un aplauso a nuestros panelistas.